Bienvenidos al podcast de Ruiz Abogadas. Iniciamos. Hola, soy la licenciada Jessica Ruiz, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión hablaremos sobre una rama del derecho distinta a la que hemos venido desempeñando, y es el derecho penal. Y el derecho penal no es más que aquella norma jurídica que regula como tal la comisión de los delitos y sus respectivas sanciones, a grandes rasgos. Hoy hablaremos sobre las formas de conducción al proceso en el sistema penal acusatorio, y no es más que las formas en las cuales se conduce al imputado en un proceso penal. ¿Y quién es el imputado? Pues aquella persona el imputado es aquella persona que comete o que existe probabilidad de que cometió un hecho que la ley señala como delito. Primero nos remitiremos al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual aquí vemos que faculta al Ministerio Público a la investigación de los delitos, lo que da lugar al inicio de una carpeta de investigación. Ahora, ¿qué sucede cuando se tiene ya una carpeta de investigación? Pues aquí el Ministerio Público realiza una serie de actos de investigación con el fin de acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la posible participación del imputado. Ahora bien, en el sistema de justicia penal acusatorio existen diversas formas de conducir al imputado al proceso. Tenemos tres, las cuales en primera instancia tenemos al citatorio, a la orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública y a la orden de aprehensión. Dichas formas de conducción del imputado tenemos que se encuentran reguladas en los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como dijimos anteriormente, las formas de conducción al Ministerio Público, ¿cuál va a ser su objeto? El único fin que tienen es lograr que el imputado se presente ante el juez de control para iniciar con el proceso penal. Es decir, tales formas tienen como fin guiar o dirigir a una persona al proceso penal para que en una audiencia el fiscal pueda formular la imputación. Y aquí, evidentemente, se le hagan saber cuáles son los derechos que tiene para su respectiva defensa. De tal suerte que si nos remitimos a lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, veremos que para que el Ministerio Público solicite alguna de las formas de conducción es necesario forzosamente que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito. Y ya vimos que que aquí se tiene forzosamente que tener, ya sea que una persona haga el conocimiento al Ministerio Público sobre la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Sin esos dos requisitos, evidentemente, el Ministerio Público no puede solicitar una forma de conducción. Que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación se acredite la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad que el imputado lo haya cometido o inclusive haya participado en su comisión. Y estas formas de conducción siempre van a ser a petición del Ministerio Público, nunca serán de oficio. Ahora bien, analizaremos cada una de las formas de conducción que anteriormente hemos referido. En primera instancia tenemos al citatorio, y esta forma de conducción se va a actualizar cuando el Ministerio Público recabe todos los datos que indican la probable comisión de un hecho que la ley señala como delito y la posible participación del imputado. Además, aquí el Ministerio Público debe considerar que ya es oportuno formalizar la imputación. ¿Por qué? Porque existen ocasiones en las cuales no se tiene acreditada en su totalidad la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y aquí básicamente no tendría caso formalizar ya la imputación, es decir, ya entrar a la etapa de investigación complementaria. ¿Por qué? Porque aún faltarían actos de investigación que realizar para lograr acreditar
ese hecho que la ley señala como delito. Entonces, aquí el Ministerio Público debe considerar si ya es oportuno formalizar la imputación. ¿Y cuándo va a ser oportuno? Pues cuando ya se tengan todos los datos de prueba que acrediten mi hecho y que acrediten la participación de una persona determinada, o en su defecto, que la forma en cómo participó en ese hecho. Aquí es importante manifestar que el citatorio también se va a actualizar cuando el imputado no se encuentre detenido. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando el imputado está detenido? Pues aquí evidentemente no hay un citatorio, sino que se da inmediatamente el control de la legalidad de la detención. Por eso aquí, en el citatorio, el imputado no debe estar detenido. Y el fin va a ser, pues, ¿cuál? Solicitar al juez de control que lo cite para que pueda estar presente en la audiencia inicial. Debemos tener en cuenta que todas las citaciones deben de cumplir con ciertos requisitos, y estos requisitos están establecidos en el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos son: todo citatorio debe de tener la autoridad y el domicilio ante quien deba presentarse, el día y la hora en que deba comparecer, el objeto de la misma, el procedimiento del que se deriva, la firma de la autoridad que lo ordena, y debe de haber un apercibimiento de la imposición de una medida de apremio en caso de incumplimiento. Ya vimos que las medidas de apremio, pues en este caso pueden ser el arresto, en este caso también puede ser una multa. Entonces es importante también señalar que toda autoridad debe de tener el apercibimiento de una medida de apremio. Otra forma de conducción al proceso es la orden de comparecencia, y aquí tendremos que esta se actualiza cuando el imputado no compareció a la audiencia a pesar de que estaba debidamente notificado. Es decir, una vez que el Ministerio Público solicita al juez de control, en este caso el citatorio, y el imputado hace caso omiso a ese citatorio, pues aquí sigue lo que es la orden de comparecencia. Aquí el juez de control, como dijimos, a petición del Ministerio Público, podrá librar una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, para lo cual el imputado tendrá la obligación de permanecer en la audiencia hasta su conclusión. Ojo, esta orden de comparecencia no le da la calidad de detenido al imputado, pero sí de presentado. Esto implica que al concluir la audiencia, el imputado podrá seguir en libertad, salvo que el Ministerio Público pues aquí justifique la necesidad de una medida, que la medida cautelar sea la prisión preventiva. Hay que recordar que la prisión preventiva pues va a aplicar cuando se trate de un delito que merezca pena privativa de libertad. Como vemos, estas dos formas de conducción no tienen mayor complejidad, puesto que en esta última únicamente será necesario que el Ministerio Público acredite que el imputado fue debidamente notificado por citatorio para solicitar la orden de comparecencia. Otra forma de conducción es la orden de aprehensión. Esta es un poco más compleja porque aquí el Ministerio Público debe de acreditar la necesidad de cautela, que más adelante veremos qué es esto. Aquí básicamente el Ministerio Público solicita al juez de control una orden de aprehensión cuando la persona se evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad o cuando se incumpla con una medida cautelar. Aquí el Ministerio Público debe convencer al juez de control por qué el citatorio ni la orden de comparecencia son suficientes para conducir al imputado ante el juez. Y por lo tanto, la orden de aprehensión es la única forma convincente para lograr dicho cometido. Y evidentemente con ello está en aptitud de formular la imputación respectiva para formalizar la investigación. Es decir, estamos hablando de que el Ministerio Público debe exponer que existen datos suficientes que presuman en primera instancia pues que existe riesgo de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Aquí debe de acreditar forzosamente el riesgo de la sustracción. O bien que se ponga
en riesgo la integridad de la víctima u ofendido. No sé, aquí pudiéramos estar hablando posiblemente de una violación. Pero bueno, hay que recordar que la violación tiene prisión preventiva oficiosa, entonces pudiera ser otro delito, pero forzosamente el Ministerio Público tiene que acreditar que existe un riesgo hacia la víctima o que se ponga en peligro el desarrollo de la investigación. Puede ser que en ocasiones el imputado pueda poner en peligro ese desarrollo de la investigación, pero deben de ser datos idóneos, pertinentes, suficientes, que acrediten estos tres supuestos. Aquí es donde entra la necesidad de cautela, esa necesidad de cautela de por qué necesita el Ministerio Público forzosamente la orden de comparecencia, por qué llegar a ese extremo. Aquí, una vez que el Ministerio Público pues acredita con datos de prueba estos tres supuestos o alguno de los supuestos, pues el juez de control va a evaluar si existe esa necesidad de cautela y en consecuencia pues si está en aptitud de emitir la orden de aprehensión solicitada. De ahí que la orden de aprehensión, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 141, fracción 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se entienda que esa forma de conducción es excepcional para que el Ministerio Público acredite la necesidad de cautela. Entonces vimos que en la orden de aprehensión tiene que acreditar la necesidad de cautela forzosamente. En ese aspecto no basta que el delito por el cual se ha solicitado la orden de aprehensión sea de los que amerite prisión preventiva oficiosa para que se libre la misma, sino que el elemento de necesidad de cautela debe estar justificado por el fiscal. Entonces, resumiendo, pues en el citatorio únicamente se necesita acreditar que existan datos suficientes de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la participación, ¿no? Y en la orden de comparecencia, pues que el imputado fue omiso en ese citatorio, pero que se encontraba debidamente notificado. Y en la orden de aprehensión, esa necesidad de cautela. ¿Por qué? Porque es una conducción, como vimos, que es excepcional. Espero que les haya gustado este podcast sobre las formas de conducir al proceso. No duden en seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y en la próxima sesión que tendremos, hablaremos de otro tema, pues que a ustedes más o menos les interese. Si gustan, pueden dejarnos sus comentarios de qué tema les gustaría que se hablara. Gracias, espero que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en el podcast de Ruiz Abogadas. Hasta la próxima.